Hola, soy Pablo Contreras, director del Centro de Regulación y Consumo y también del programa Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos al ciclo de charlas sobre los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho. Ya esta es nuestra tercera charla y solo quiero comentarles algunos detalles de cuál es el marco de estas charlas y en qué venimos trabajando en la Universidad Autónoma. La llegada de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas en diversos procesos productivos plantean cambios e impactos en el derecho y en su operación en la vida social. El actual escenario tecnológico ha hecho posible que las máquinas comiencen a adoptar decisiones automatizadas en base a una sofisticada programación algorítmica. Además, logran eficientizar procesos, pero que tienen impactos que no necesariamente han sido previstos, evaluados o auditados. El desarrollo de la tecnología y de nuevos productos y servicios informáticos requiere someterse a estándares éticos y estándares legales que propendan a la protección de los derechos de las personas beneficiadas por el avance de la ciencia. Sin este norte normativo, la técnica carece de un gobierno adecuado a las necesidades de la comunidad política. Evidentemente, la profundidad y diversidad del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho se caracteriza por su heterogeneidad. Así, la protección de datos personales, la ciberseguridad, los contratos inteligentes, las fronteras tecnológicas de los derechos fundamentales, la justicia algorítmica, la propiedad intelectual o la tributación de las nuevas tecnologías son, entre otras problemáticas jurídicas actuales, las que exigen de abogados que puedan explorar estos terrenos desconocidos. Este ciclo de charlas en línea lo que hace es explorar esos desafíos de la inteligencia artificial en el derecho, pero con una mirada también en el derecho chileno. Cada charla está liderada por uno de los investigadores o investigadoras del Instituto de Investigaciones en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, que colaboraron en un libro colectivo con 23 capítulos sobre este tema. Los autores y autoras de la obra aportan valiosos análisis para iniciarse en los debates jurídicos actuales sobre la inteligencia artificial, y este libro ya está en edición por Tirán Loblanc y saldrá prontamente publicado. De eso también les estaremos contando. La primera charla que tuvimos ya hace más de un mes fue sobre inteligencia artificial y contratación de inteligencia con el decano de nuestra facultad, el doctor Sebastián Bozo, y el profesor Carlos Amunátegui de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hace 2 semanas tuvimos una charla sobre inteligencia artificial y discursos del odio, y ahí los profesores de la casa, el doctor Alexander Espinosa y la doctora Jenny Rivas, presentaron un trabajo sobre esta materia que fue comentado en su oportunidad por el doctor Rafael de Asís Roy y la doctora Bárbara Poblete, para tener miradas del derecho y de la ingeniería. Hoy día nos abocaremos a la inteligencia artificial y a la propiedad intelectual. Y para eso nos acompañan, de la casa, doña Michelle Azuaje Pirela, pero voy a pasar primero a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a la doctora Concepción Saiz García, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, LLM por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, en la especialidad de Derecho de la Propiedad Intelectual, marcas, patentes y derechos de autor. También nos va a estar acompañando Juan Pablo González, quien es abogado de la Universidad Alberto Hurtado, que cuenta con un magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y un diplomado en Propiedad Intelectual e Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Y de la casa nos acompaña la doctora Michelle Azuaje Pirela, quien es abogada de la Universidad de Zulia, es máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá de Henares y doctora en Derecho por esta casa, la Universidad Autónoma de Chile. Michelle además es investigadora del Centro de Regulación y Consumo y es coordinadora del proyecto de Inteligencia Artificial y Derecho que me toca presidir. Así que el plan para esta charla va a ser un poquito distinto, porque Michelle ya, que
es una máquina y que constantemente anda planificando eventos. Ya ha hablado bastante de su capítulo y quería tener la oportunidad de poder comentar alguna de estas ideas. Entonces vamos a partir con la presentación de la profesora Saiz sobre un texto que ella ya ha efectuado, ya ha publicado, que se titula Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor. Y esto va a abrir los fuegos para una conversación que esperamos que sea provechosa, interesante, apasionante. Cuando los robots empiezan a hacer creaciones, nos empezamos a preguntar cuáles son los márgenes de nuestra humanidad. Yo solo quiero decir este único comentario. Yo no puedo dejar de pensar en robots que crean obras artísticas y pensar en la obra de Ian McEwan, Máquinas como yo, cuando el Adam, de protagonista de esa novela, empezaba a crear haikus y se los compartía al humano que era dueño de ese robot, y en donde el mismo humano, el protagonista, se veía reflejado en las obras artísticas de Adam, de este robot, de esta máquina de inteligencia artificial. No queremos llegar a esa frontera epistemológica sobre qué es lo humano y qué es la tecnología o el robot, pero sí empezar a entender, bueno, qué significa ser autor, qué significa tener propiedad intelectual o derecho de autor sobre las obras que crean sistemas de inteligencia artificial. Y con eso yo los dejo hasta aquí, digamos, y le doy el pase a la profesora Saiz. Por favor, doctora Saiz, adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por la invitación y ofrecerme este marco tan increíble, ¿no?, para poder hablar de mi libro, que ya escribí hace un par de años, ¿no? Es de principios de 2019. Y mucho me temo que las expectativas que se despiertan siempre con una presentación son demasiado altas y deberíamos reajustarlas según los principios de Schopenhauer, ¿no? Mucho me temo que no voy a contar nada de lo que estaba introduciendo. Bueno, nada. Me refiero a que no voy a despertar grandes ilusiones en este terreno, en el sentido de que, bueno, como imaginarán, actualmente en todos los sistemas, por lo menos de corte personalista, basados en fundamentos de ontología, digamos, más romántica, antropocéntrica, las obras que no sean fruto, que no tengan una implicación relevante por parte del ser humano, no pueden entrar, salvo que hagamos una modificación del sistema, en la protección de las leyes de propiedad intelectual y concretamente, como nosotros las denominamos, de derechos de autor. Esta es, digamos, la premisa o el punto de partida y el punto de llegada. Lo que ocurre es que la idea es mirar un poco más hacia el futuro y ver en el momento en el que esa actividad del ser humano deja de ser relevante a nivel de derecho de autor o de poder facilitar la imbricación y la atribución de esos resultados al ser humano como agente creador. Cuando digo no llega a ese nivel de suficiencia, debemos mirar si merece la pena, es necesario, conviene, resulta aconsejable encontrar otra vía de protección o crearla ex novo o, bueno, o no hacer nada. Digamos que esos son los tres escenarios a los que después de un análisis en el trabajo de, bueno, lo que en mi opinión podríamos llegar a alcanzar a calificar de actividad humana relevante para que muchos de esos resultados que a día de hoy no son enteramente autónomos o independientes de la actividad creativa humana, sino que hay una implicación importante que todavía permite vertebrarlos dentro de, en la ley española, el libro primero, que es el derecho de autor. Digamos que después de ese análisis y de buscar esa línea por la que vertebraríamos muchos de esos resultados a día de hoy, actualmente, muchos, la mayoría, podrían a lo mejor derivarse a esa protección.
bueno, pues paso a esa segunda parte en qué pasará, que ya está pasando, cuando esos resultados que desde fuera nadie es capaz de discernir si tienen origen humano u origen artificial, con lo cual tenemos un problema añadido en este sentido. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y me lo he planteado, a ver, desde varias perspectivas, ¿no? Porque, bueno, por un lado, es verdad que nuestro sistema autoral es antropocéntrico y, por tanto, si no hay un ser humano detrás de la creación que participe intelectual y creativamente en la consecución de ese resultado, no podemos entrar al libro primero, pero también hemos acogido progresivamente muchos resultados dentro de lo que es la protección de la propiedad intelectual, que es más amplia, derechos vecinos, conexos o afines a los derechos de autor, cuyo fundamento, a pesar de estar también basado en el ser humano como centro, responde a una filosofía más bien utilitarista. Y, por tanto, se centran más en, bueno, pues argumentos como la inversión, el esfuerzo y otras características o signos que en el libro primero, por la protección del derecho de autor, no están contemplados. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de que en estos casos son las instituciones, las grandes empresas que invierten grandes cantidades de dinero en producir, en proyectar este tipo de digamos, resultados de sistemas de inteligencia artificial productivos, como supongo que conocerán todos ustedes el ejemplo de The Next Rembrandt, bueno, pues de un conglomerado de instituciones de los Países Bajos que generaron un cuadro, bueno, digamos, que podría haberse atribuido perfectamente bueno, pues al supuesto autor, como si él mismo lo hubiera hecho. Bueno, pues esos proyectos que digo que requieren gran inversión, no solo a nivel económico, sino también de trabajo, de esfuerzo, de organización, son los que dicen, bueno, y ahora, ¿a quién pertenece esto? Yo quiero un derecho exclusivo porque he invertido tanto dinero que necesito amortizar esa inversión. Y bien, es en ese punto donde tenemos que plantearnos si merece la pena, si no merece la pena y qué consecuencias tendría también abrir la protección a ese otro tipo de resultados. Claro, lo primero que uno hace desde nuestro sistema, o por lo menos lo que creo que sería lo más coherente, es decir, bueno, en el libro segundo, dentro de los derechos conexos, de los derechos vecinos o conexos, a lo mejor podemos encontrar cabida a los resultados que genere autónomamente un sistema de inteligencia artificial, generativo, claro. Y bueno, dices, esto tiene muchas ventajas realmente porque ya están regulados, aunque tiene inconvenientes, muchos de ellos los conocemos. Es decir, si buscamos un poco los derechos conexos que reconoce cada ordenamiento jurídico, que no son coincidentes ni todos los ordenamientos jurídicos, que esto es un inconveniente, reconocen los mismos derechos conexos, ni tampoco, por ejemplo, en la Unión Europea están armonizados, ni a nivel internacional, todos están actualizados. Uno mira la plantilla de derechos conexos que tenemos y selecciona de ellos primero aquellos con los que, digamos, compartiría mejor fundamento jurídico la protección de este tipo de resultados. Y, por ejemplo, en nuestro caso, veía yo que se asimilaba mejor a la protección de las meras fotografías o, sobre todo, de las bases de datos. Por su fundamento no casa con los demás bien. Y esto, el problema que planteaba era que, a pesar de que el fundamento sea el mismo, cuando luego vamos un poco más adentro, ¿no?, y analizamos en profundidad la situación, nos damos cuenta de que en realidad no es cierto. O sea,
El fundamento de la protección del derecho sui generis de las bases de datos, por ejemplo, es la inversión, sobre todo, ¿no? La fuerte inversión o el gran esfuerzo que subyace detrás de su generación. Y ese gran esfuerzo puede estar, por supuesto, en algunos de estos resultados, pero si uno realmente se fija en el resultado autónomo que produce un sistema de estos, una vez ya está en marcha, ya ha sido alimentado de todos los datos, es infinito. Es infinito hasta el punto de que a lo mejor el primero, como podríamos ver en el Next Rembrandt, podría responder al fundamento de una base de datos, de ese derecho sui generis, pero los demás no tanto. Y luego, además, es verdad que a nivel de la Unión Europea se ha demostrado que la protección de las bases de datos tiene que ser revisada porque no ha cumplido la finalidad de incentivar la inversión en ese sector económico y, además, por otro lado, ha impedido o está siendo un gran impedimento de la Unión Europea para posicionarse competitivamente en el mercado mundial de la inteligencia artificial. Y por eso hay una nueva directiva, en fin, que trata... y es otro tema, ¿de acuerdo? Pero digamos que la vía de los derechos conexos tendría muchas bondades que pueden remitirse al artículo quien quiera porque está publicado en abierto y se puede consultar, pero yo la descarté. Luego me fui más a la opción de ver si tenía que crear, si era conveniente crear, yo no iba a crear nada. Un nuevo derecho sui generis, un nuevo derecho exclusivo, que como siempre no es fácil crear un derecho, hay que plantearse muchas cosas, hay que definir absolutamente todo, ¿no? O sea, primero, sobre todo, ¿a qué fundamento responde la protección de este derecho? Definir realmente qué es lo que se quiere proteger, porque fijaos, solamente pensar, y esto es de sentido común, si lo que queremos, porque estoy distinguiendo entre lo que es el sistema de inteligencia artificial generativo de los resultados que autónomamente produce. Yo me estoy fijando en esta segunda producción del sistema, ¿de acuerdo? No en el sistema en sí, que eso, la protección de ese otro sistema iría por otro lado. Pero claro, si yo he desarrollado un sistema generativo de inteligencia artificial y busco la protección de todos los resultados creativos que genere, que son infinitos, no se cansan, no comen, no duermen, no. ¿De acuerdo? Y además están en constante aprendizaje. Si yo protejo todo esto, ¿a quién le atribuyo el derecho? Si lo que estoy tratando de proteger es la inversión, ¿qué le voy a vender al comprador o al arrendatario? Una máquina cuyos resultados me van a atribuir otra vez a mí mismo. A lo mejor no les apetece adquirir el sistema generativo, pierde su razón de ser. Pero es que al revés tampoco es reversible esta afirmación. Es decir, si los resultados, si la autoría se la atribuimos toda al propietario, estamos diciendo que no se protege la inversión de la empresa que ha generado y comercializado ese sistema de inteligencia artificial. Bueno, en fin, aparte de todo eso, definir y como última opción yo decía, ¿y si al final se creara, después de analizar muy pocas cosas en realidad de lo que yo sé que es muy poco, porque cada día aprendo más y entiendo más el fundamento de la protección de los derechos, que es más filosófico que digamos, de derecho material, pero cada vez encuentro uno más detalles para decir, bueno, y definir cuál sería el contenido del derecho, cuáles serían los límites, a quién le atribuimos la titularidad del mismo, ¿no? Bueno, toda esta serie de cosas. Pero al final dije, si al final hubiera que proteger todo esto, no le abriría, yo no los dejaría, o sea, no me parece razonable dejarles convivir indistintamente con el derecho de autor cuyo origen se tiene la persona humana. Luego me meto en otros problemas, en ese sentido, porque es muy difícil distinguir cuáles han sido creados por una persona y cuáles han sido por un sistema de inteligencia artificial. Pero si definitivamente se entiende que conviene crear un nuevo derecho para proteger este tipo de resultados, en mi opinión, la única vía sería la de un registro, la vía de inscripción registral de carácter constitutivo y basado en la novedad. Es decir, acercándolo más a los derechos de propiedad industrial que a los de propiedad intelectual.
en el sentido de que de ese modo dejaríamos en manos del titular de esas obras seleccionar cuál es el concreto resultado que decide él, bueno, pues monopolizar. Aunque también se puede hacer sin ningún tipo de problema, sin necesidad de crear ese derecho nuevo en muchos ámbitos, porque, por ejemplo, si tu robot inteligente ha dibujado un estampado maravilloso para unas sábanas que decides que puede ser interesante comercializar, lo registras por vía de diseño industrial, si cumple los requisitos de novedad y singularidad, tenemos otro derecho de propiedad industrial y no tenemos duplicidades. Es decir, también hay que pensar muy bien esto, pero ahí lo dejo. Por lo tanto, en 2019, a la conclusión que llegué es que de momento yo aconsejaba no hacer nada, que había vías de momento suficientes en el propio sistema para proteger estos resultados como cualquier otro producto o bien de mercado. Es decir, con el, digamos, el trasfondo, el telón de fondo del derecho de la competencia desleal, que aunque tiene sus inconvenientes, sigue funcionando, o sea, sigue siendo una protección frente a los actos de competencia desleales, aunque sea posteriori, y luego por la vía que les he dicho anteriormente, es decir, si yo decido registrar uno de esos diseños o un logotipo o comercializar los productos que genere mi robot por una marca o resulta que lo que ha generado es una invención que cumple los requisitos de patentabilidad, ¿no? Pues les quedarían esas otras vías. Creo que más o menos me ha ajustado al tiempo que se me ha otorgado para hacer la breve exposición del artículo. ¿De acuerdo? Pero como siempre, yo les invito a que lo consulten, lo lean y como mi correo electrónico creo que también aparece en el mismo, si quieren me pueden mandar bueno, pues preguntas y yo pues al tiempo que vaya respirando pues las iría comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Por aquí, Michela Suárez les saluda. Bueno, quería en primer lugar agradecer a Pablo por la presentación y también a Concepción por este esfuerzo adicional que ha hecho, porque como saben nos está acompañando desde España, así que estamos en un horario distinto. Y por supuesto al profesor Juan Pablo, con quien ya hemos coincidido en varias actividades sobre propiedad intelectual y la verdad es que siempre es un agrado conversar. Y la idea precisamente era conversar sobre este trabajo de la profesora Concepción que tuvimos el privilegio de leer hace algún tiempo. Efectivamente, como ella advierte, el trabajo es del año pasado, fue uno, digamos, de los primeros que se aventuró a proponer y bueno, uso el término se aventuró porque no muchos se atrevieron, pero realmente una de las cosas que más me gusta de su trabajo es que se pasea por diversas posibilidades. Y me encanta, de hecho, hasta el punto en el que dice, bueno, ¿y si no hacemos nada? Entonces, hasta esa posibilidad de no hacer nada fue muy bien analizada, así que sin duda invitamos a revisar este trabajo, ¿bien? Entonces, la idea es que las personas que nos están acompañando puedan formular sus preguntas sobre este tema que ha despertado tanto interés. Y bueno, nosotros también tenemos algunas para orientar esta conversación, de allí que contemos también con la presencia del profesor Juan Pablo para tratar de darle una perspectiva, a ver si estamos hablando de los mismos problemas, ¿no? Ya vamos a comenzar a hacer algunas preguntas, pero quisiera partir a raíz de la exposición que nos hace la profesora Concepción, para que el profesor Juan Pablo nos diga brevemente si estos problemas serían trasladables a Chile, porque ya bien advertía la profesora que bueno, no hay conceptos armonizados, hay algunos problemas, pero algunas de estas cosas nos las tenemos que plantear también en Chile, profesor Juan Pablo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Michelle, Concepción también. Estoy de acuerdo con lo que dice Michelle en el sentido que es un agrado leer tu trabajo porque claramente tomas una posición que va desde hacer un derecho sui generis o eventualmente una modificación desde la perspectiva de directivas de carácter más bien de la Unión Europea hasta mantener el status quo. Y todas esas posibilidades son planteamientos que uno como operador jurídico tiene que tenerlo en mente al momento de eventualmente presentarnos frente a una obra de carácter algorítmica.
Desde la perspectiva de trasladarlo a qué es lo que sucede en Chile, yo diría que tenemos los mismos problemas probablemente. Y algunos problemas se acentúan básicamente porque nuestra legislación, tal como parte del derecho continental, se centra en la persona. Y en una persona, no cualquier tipo de persona, en una persona que es de carne y huesos. Nuestra concepción del derecho de autor es una vinculación romántica con la obra. Y eso queda en reflejo en la protección de los derechos de carácter moral, particularmente el derecho de paternidad y el derecho de integridad sobre la obra. El hecho de que puedan eventualmente mutilar una obra y que el autor pueda oponerse a esa mutilación como vulneración de su expresión de la personalidad en la obra en sí misma, es claramente un análisis de poder entender esta vinculación estrecha que está entre la obra y eventualmente el autor. Pero en ese sentido, a propósito de lo que es las obras de carácter algorítmica, yo creo que hay un concepto que inevitablemente es bastante complejo, y el concepto es el concepto de originalidad, que nuestra legislación, la Ley de Propiedad Intelectual, la 17.336, no lo define, y lo deja a criterio de que cada juez, la jurisprudencia, llene de contenido qué ha entendido por originalidad. Y si bien la jurisprudencia en Chile no ha sido tan extensa en tratar de responder qué se entiende por originalidad, a propósito de ciertas decisiones de la Unión Europea, de la Corte de Justicia de la Unión Europea, sí se ha podido entender que esta originalidad parte desde eventualmente decisiones creativas del autor, decisiones libres del autor o decisiones que puedan plasmar este toque personal del autor. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el caso de Infopack, en el que uno eventualmente se da cuenta que el autor toma decisiones de carácter arbitrario. Y anteriormente, a través de la jurisprudencia de Estados Unidos, que se da cuenta a propósito de, por ejemplo, el fotógrafo, que a pesar de que uno pueda sacar una fotografía y varias personas puedan sacar la misma fotografía, el resultado va a ser diferente porque obviamente hay decisiones creativas y arbitrarias que adoptó el autor y que obviamente provocan ciertas diferencias. Ahora bien, la diferencia que también podríamos hacer o marcar a propósito de lo que sucede en la Unión Europea con la legislación nacional es que nosotros no tenemos un régimen especial de protección para las bases de datos. Las bases de datos que están contenidas particularmente en el artículo 3, número 17, solamente tiene protección en cuanto hay originalidad en la selección o disposición de los contenidos, en este particularmente de los datos que conforman esta base de datos. No así una protección especial que puede tener la base de datos en cuanto a inversión que hace eventualmente el titular de la base. Y que claramente es un análisis que obviamente trata de replicarse de la perspectiva de si la obra que resulta de un sistema eventualmente de inteligencia artificial requiere una protección especial por la inversión que provoca que un sujeto se haya embarcado en lo que es una travesía de producir, por una parte, un sistema automatizado o un sistema de inteligencia artificial que produzca una obra eventualmente, ya sea con una muy poca intervención de una persona o con nula intervención de una persona. En ese sentido, nuestra legislación protege solamente la selección o disposición cuando el resultado tiene originalidad. Por ende, si es que esta disposición o selección está obligada por la naturaleza de la obra, obviamente es muy probable que el resultado no sea protegido por derechos de autor. Y ahí obviamente uno tendría que eventualmente ver los otros privilegios de carácter industrial o los otros privilegios dentro de la gran gama de la propiedad intelectual para ver cuál eventualmente puede ser la vía de protección más adecuada, que puede ser desde eventualmente una protección de los componentes de la base de datos separados o eventualmente una protección eventualmente como un secreto empresarial. Si es que uno perfectamente podría establecer que hay elementos que no tienen por qué ser conocidos ante terceros y que eventualmente me pueden generar algún tipo de vinculación o de algún tipo de ventaja competitiva en el mercado particular. Partiendo de eso, nuestra ley en varias partes habla sobre la persona natural, ya sea en las obras de carácter individual, en la propia análisis que hace la profesora Concepción a propósito de las obras colectivas. Señala que la persona que tiene que eventualmente, ya sea por iniciativa y bajo su propia dirección, organizar la elaboración de esta obra que se transforma en una obra que es imposible de dividir, tiene que ser una persona
inevitablemente ya sea natural o jurídica. Pero no parte del supuesto que pueda ser un sistema el que tome la decisión de ordenar estos componentes y producir un producto, pero que este sistema no tenga un atributo de la personalidad o un atributo que es persona. Lo que claramente es bastante difícil. Y en ese sentido, yo creo que desde la perspectiva eventualmente del derecho nacional, uno tendría que analizar que el sistema de por sí puede tener protección eventualmente por un software, ¿sí? Los algoritmos, si son ideas que no tienen o no están plasmadas de forma original en un código informático, no tendrían protección, salvo eventualmente por una vía que es el secreto comercial o empresarial, si me permite eventualmente tener alguna ventaja. Pero inevitablemente el otro elemento que es importante analizar es la data en sí. Y en ese sentido, la directiva del 2019 europea trata en su artículo 4 una excepción a propósito de data mining o de extracción de datos, porque se dan cuenta que es un elemento esencial para efectos del funcionamiento de este tipo de sistemas. Nosotros no tenemos una excepción de ese tipo y quizás la discusión debería ser en cuanto a preocuparnos obviamente de la atribución de la obra algorítmica, pero también de los otros elementos que conforman estos sistemas para producir una obra algorítmica. Sin datos, más allá de las regulaciones sectoriales que pueden tener por datos de carácter personal, pero el dato de por sí, una representación de la realidad que pueda servir para efectos de poder entrenar este sistema y generar un producto, también creo que puede ser un elemento interesante de discutir para efectos de poder generar un mercado competitivo en materia de inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, hay varios temas sobre los que me interesaría volver más adelante, pero quisiera aprovechar una pregunta que nos han dejado aquí en el chat. Por cierto, les invitamos a dejar sus preguntas por esta vía. Y casarla con algo que me ha pasado a mí por la mente y me gustaría conocer su opinión al respecto, ¿no? Nos dice el señor Felipe Osorio: buenas tardes, ¿por qué comenzar con el análisis desde la perspectiva de una necesidad de otorgar derechos sobre las obras y no preguntarse primero si acaso esas obras, al no ser autoriales, deben pertenecer al dominio público? Y yo quisiera casar esto con una idea que no sé qué les parecerá a ustedes, pero yo creo que al existir una orden constitucional de proteger las creaciones del intelecto humano a través de los distintos regímenes que conocemos, al menos la pregunta tenemos que hacernosla, ¿no? Es decir, no podemos concluir, y aquí esto es una opinión mía, no podríamos concluir necesariamente que todo aquello que sea creado por el intelecto humano sea digno de protección jurídicamente hablando, pero sí al menos que tenemos que hacernos la pregunta con respecto a ciertas situaciones. Pero volviendo a lo que nos pregunta el señor Osorio, entonces, ¿por qué comenzaremos este análisis desde la perspectiva de una necesidad o de la necesidad de otorgar un derecho si no existe un autor? ¿Bien? ¿No deberían pertenecer estas creaciones al dominio público? Vamos a darle la palabra primero a Concepción y después a Juan Pablo a ver qué opinan. Y sí, por ejemplo, esa norma constitucional de la que les hablo tiene algo que ver con esto. Adelante, por favor, Concepción. Gracias. Gracias por la pregunta, Felipe Osorio. Bueno, en España no tenemos la Constitución configurada como, pero ahora volveremos a ese tema. El planteamiento inicial es justamente el de que no están protegidas. ¿Y por qué empieza así el análisis? Porque las empresas que empiezan a invertir en todos estos sistemas generativos quieren proteger esos resultados, pero no saben realmente tampoco lo que quieren proteger, porque luego cuando te invitan a conocer cuáles son sus intereses, muchas veces lo que quieren es proteger el sistema generativo. Y ahí estamos ante otra discusión, un debate diferente. Ahí estamos hablando ya de la posibilidad de que si el algoritmo es muy interesante, o sea más efectivo no solicitar un derecho de patente, si es que podría cumplir los requisitos del derecho de patentes, sino conservarlo en secreto para seguir, bueno, pues obteniendo el rendimiento sin que los demás, bueno, pues le puedan hacer competencia. Ese es el origen de la pregunta de si los debemos proteger o no.
pero desde luego para nosotros empiezan siendo de dominio público porque no tienen origen humano, por tanto tampoco se va a analizar si son o no son originales en el sentido, el origen humano en nuestra ley de propiedad intelectual digamos que es un prerequisito de la originalidad de la obra. Así que, bueno, pues y a la segunda pregunta respecto de la Constitución, nosotros no tenemos una réplica del 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra Constitución en el artículo 20, 1b, lo que protege son las libertades de expresión y entre ellas la libertad creativa, entre los derechos fundamentales. Pero luego, en el siguiente capítulo, que ya no es un derecho fundamental, el artículo 33 de nuestra Constitución protege la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada y a la herencia, cuyo contenido esencial vendrá definido por la función social que le corresponde. Es decir, es un derecho propietario que la ley de propiedad intelectual atribuye solamente a la persona física y como una excepción a ese principio de autoría que rige nuestro sistema, a la persona jurídica en los casos de nuestra obra colectiva si se dan los requisitos para ello. Pero no lo tenemos igual que ustedes. Juan Pablo. Sí, sí. A ver qué nos dice Juan Pablo. Bueno, es un punto bastante interesante porque obviamente sí, nuestro artículo 19, número 25, regula expresamente los derechos al autor y particularmente toma como referencia el artículo 27 de la Carta que hace mención Concepción. Esto uno tiene que entenderlo también de la génesis del derecho de autor, que siempre se entendió como una forma de darle una retribución por el esfuerzo incorporado, que en un comienzo era un esfuerzo a secas, que luego de probablemente el fallo a través de esta elaboración de índices o de índices telefónicos, en el que, por ejemplo, desde Estados Unidos se rechazó lo que era el esfuerzo como un elemento para efectualmente establecer o constituir un derecho de autor y se estableció el criterio de la originalidad. Lo que se trata de hacer es una retribución al autor. Uno lo puede entender particularmente en derechos como, por ejemplo, el derecho a mantener anónima la obra, que es un derecho moral, o el derecho a permitir que un tercero termine la obra cuando el autor haya fallecido. Entonces, partiendo desde la perspectiva o la pregunta que hacen sobre la obra algorítmica, si el supuesto inicial es que pertenece al dominio público, bueno, ahí yo me uno a Concepción, así lo han dicho las Cortes. O sea, en la reciente fallo del año pasado, en la Corte de Beijing reconoció que las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial sí tienen grados de originalidad, pero no les concedió eventualmente derechos de copyrights porque no era elaborado por una persona de carne y hueso. Lo mismo sucedió con el caso de este macaco Naruto a propósito de la selfie que se sacó, en el que la Corte o la Oficina de Derechos de Autor y de eventualmente Derechos de Propiedad Industrial de Estados Unidos ha reconocido que los animales no son titulares ni eventualmente autores que puedan gozar de privilegios de carácter autoral. Entonces, el tema, particularmente a propósito de, por ejemplo, las bases de datos y también a propósito de otros derechos sui generis que se han creado en la legislación europea, es ver si la inversión económica involucrada en este tipo de obras o particularmente en estos tipos de sistemas implican una modificación, pero al mismo tiempo tiene que ser una modificación que desde mi perspectiva tiene que tratar de producirse de una manera más o menos armónica. Lo que sucede al día de hoy es que esta desarmonización de protecciones se provoca que, por ejemplo, una base de datos sin grados de originalidad tenga protección eventualmente en la Unión Europea, pero no tenga protección, por ejemplo, acá en Chile. Lo que claramente puede ser que Chile, desde la perspectiva eventualmente de una empresa que quiera licenciar o bases de datos que no tengan los criterios para ser protegidas por derechos de autor, lo vea como un mercado menos atractivo que eventualmente hacerlo en parte de la Unión Europea que sí tiene una protección ex ante. Entonces, al parecer, la discusión nos vamos a centrar partiendo del supuesto que el autor siempre va a ser una persona física, en si hay criterios de carácter extralegales
que implican necesariamente hablar de una modificación para darle algún grado de protección a este tipo de obra. Y desde mi perspectiva creo que hay que ser bastante cuidadoso siempre cuando uno habla sobre eventuales derechos que se vayan a crear. Excelente, muchas gracias. A propósito de eso, quizás convendría hacer algún tipo de precisión con respecto a por qué partir de la idea de que estas creaciones están en el dominio público, porque fíjense, por ejemplo, hay un trabajo del profesor Wilson Ríos Ruiz de Colombia, publicado en el año 2001, en el que él mencionaba, y en parte concuerdo con él, que efectivamente no podemos hablar de una total autonomía del sistema porque siempre hay algún tipo de intervención humana. Entonces, lo que interesaría precisar sería por qué esa intervención no es suficiente para el derecho de autor. ¿Por qué partir precisamente de esa idea del dominio público? Porque efectivamente si no hay autor, esa creación estaría en el dominio público porque no hay nada que proteger, no tenemos sujeto y no tenemos objeto. Pero sí hay intervención humana, es decir, nos encontramos en el desarrollo tecnológico en el que estamos con una inteligencia artificial débil que no es totalmente autónoma, por lo tanto hay una intervención ahí. Entonces, ¿por qué esa intervención, para precisar algunos conceptos, no es digna o no es suficiente para la protección que concede el derecho de autor? Si quieren, seguimos con ese mismo orden, Concepción, Juan Pablo. Mientras tenemos otras preguntas en el chat, las vamos preparando para plantearlas. Adelante. Gracias, Michelle. Gracias por la pregunta. A ver, ¿por qué no es suficiente esa intervención para ser atributario de un derecho de autor? Pues porque lo que constituye el fundamento de la atribución de ese derecho es la creatividad de la actividad desplegada por el ser humano. Y en la base está, ya digo, o sea, es una base antropocéntrica y se considera, de hecho, que hasta ahora el único ser con capacidad de crear conciencia es el ser humano. Por eso tampoco los animales son beneficiarios, ni el dueño del animal, ni la máquina. Bueno, hablábamos de esto, ni los resultados que se producen de casualidad por obra de los agentes naturales. Es decir, estamos construyendo un sistema de protección sobre las teorías propietarias románticas, empezando por la del trabajo de Locke, ¿de acuerdo? La tierra es para quien la labra, es decir, quien trabaja, el esfuerzo produce que el resultado sea más rico, produzca más, etcétera, como una recompensa al autor fruto de ese esfuerzo. Es decir, estamos con un sustrato realmente que responde a unos fundamentos filosóficos propios de nuestro sistema continental europeo o los sistemas de droit de autor, para no cerrarlo en lo que es la Unión Europea, porque también ustedes tienen un sistema construido sobre la misma base que el nuestro. Por lo tanto, si la conducta desarrollada, si la actividad desarrollada por el ser humano cuando utiliza un sistema de inteligencia artificial no alcanza a tener carácter creativo, y en este sentido quizá la más suave pero todavía suficiente actividad de carácter creativo que podría recibir es por la vía de la obra de colección que ha mencionado Juan Pablo antes de mí. Es la selección, disposición de los elementos que van a dar el resultado, en fin. O bueno, también está dentro de la obra colectiva, no necesariamente tiene que ser esta una obra de colección, y podemos diseñar un proyecto que realmente esté lo suficientemente definido, con aspectos también de carácter creativo que permitan hablar de una obra colectiva en co-creación, en colaboración con el sistema de inteligencia artificial. Pero ya sea por la vía de la obra de colección, ya sea por el diseño de una obra más compleja que reúne una participación de un número elevado de autores completamente dirigido y que objetivamente al final es un resultado de obra de ingenio,
original porque tiene detrás esa fuerte, digamos, como sucedería a lo mejor con los formatos televisivos. Es decir, cuanto más concreta, más definida quede la actividad del ser humano trazando el camino de un sistema de inteligencia artificial, más probabilidad hay que el resultado que arroje, voy a decir arrojar como palabra específica, pueda atribuírsele por vía del derecho de autor a la persona jurídica que, digamos, financia, y en nuestra ley dice edite o divulgue la obra. Pero con mucho cuidado y en todo caso siempre requiere el análisis del caso concreto. Efectivamente. Juan Pablo. Uniéndome a las palabras de Concepción, yo creo que es inevitable que haya una intervención de una persona, inclusive las obras creadas por o generadas por computadoras, como queda, por ejemplo, a propósito de la Section 9.3 de UK, en el que sí se reconoce que una obra puede crearse por una computadora, pero tiene la atribución del derecho es para quien haya realizado, persona física, haya realizado las intervenciones suficientes para producir la obra. Que ojo, esta disposición, que es bastante antigua, no está exenta de problemas, porque aún del día de hoy se ve quién haya hecho esta intervención, cómo se traduce. ¿Fue el programador? ¿Fue el creador de la obra? ¿Fue quien inyectó los datos? ¿Fue quien eventualmente realizó ciertas decisiones más bien de carácter creativo? Etcétera. Y eso es algo que va a tener que definirse eventualmente en el caso concreto. Pero si nos damos cuenta, el nivel de intervención que se necesita y por ende la originalidad que se necesita de una persona, nuestro derecho de autor es bastante bajo. Nosotros no tenemos la novedad que nos pide las patentes, tenemos la originalidad, que como lo vimos a través de los casos donde se han dado eventualmente concreto algún contenido jurídico a estos casos a través de las decisiones de la Corte de Justicia de la Unión Europea, representan decisiones que solamente una persona puede tomar. Por ejemplo, en el caso de una obra cinematográfica, la dirección. La dirección de eventualmente de cómo va a estar la disposición de ciertos elementos, por ejemplo, en un set de televisión, puede que esa disposición sí tenga grados de originalidad que permitan eventualmente atribuir que pueda tener algún grado de protección por eventualmente derechos de autor. Pero si están obligados a tomar eventualmente esas decisiones por la estructura del programa, la pregunta es, ¿cuál es la retribución que se le puede dar eventualmente si es que el formato del programa eventualmente provocó que se tomara esa decisión? Y en ese sentido hay que recordar que el derecho de autor es una monopolización de una obra. Es decir, se entregan derechos de carácter exclusivo y excluyente a un autor que permite eventualmente el dividir explotaciones patrimoniales de la obra, los derechos de reproducción, distribución, transformación, puesta a disposición al público, básicamente es un monopolio que tiene el autor o el titular de la obra para poder impedir que terceros utilicen las obras, salvo que concurran a alguna de las excepciones que están contenidas eventualmente en la legislación respectiva. Entonces, creo que es importante primero preguntarnos si estamos en presencia de una obra que tiene grados de originalidad y también preguntarnos eventualmente si es que hay un grado original de intervención de un sujeto, porque creo que el elemento opuesto es otorgar derechos de autor a cualquier obra que pueda parecer original sin hacer este examen necesario de ver cuándo es necesario otorgar derechos y cuándo no es necesario. A veces no es necesario que todo esté protegido por derechos de autor porque nuestro derecho, nuestro sistema normativo sí tiene herramientas para poder proteger los activos intangibles de otras formas, no necesariamente exclusivo en cuanto a lo que es el derecho de autor. Puede estar protegido perfectamente por secreto, puede estar protegido perfectamente por privilegios industriales, etcétera, 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 o por estrategias más sofisticadas de protección en el que se protegen elementos separados de estos activos intangibles, no necesariamente dándole protección absoluta a la obra algorítmica. Creo que ese análisis es necesario tenerlo,
porque el generar una sobreprotección puede ser o puede generarnos algunos resultados no tan convenientes a largo plazo, sobre todo para el fomento del desarrollo de una inteligencia artificial que al día de hoy reconocemos que es de carácter débil todavía. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, sí, por una parte, digamos, concluir que no hay autor no necesariamente nos llevaría a concluir que de todas maneras no haya nada que proteger. También habrá varios análisis que hacer y otras posibles vías, como efectivamente han señalado los dos, ¿no? A propósito de eso, consulta Luis Vázquez. Buenas tardes. ¿Qué consideraciones tienen respecto a una eventual protección sui generis de la obra algorítmica similar a la protección que en la Unión Europea se le otorga a las bases de datos? Me parece que esto está más o menos ya respondido, pero no sé si quieran agregar alguna otra cosa sobre esto. Por otra parte, tenemos otra pregunta. Bueno, adelante, por favor, Concepción. Respecto de la protección del derecho sui generis, como he comentado en los breves minutos que he intervenido, se ha demostrado que no ha sido un acierto en la Unión Europea. Ha saturado el mercado y ahora en una economía basada en datos como la actual ha supuesto un freno, ya digo, y un hándicap a la competitividad de la Unión Europea. Esto por un lado. Segundo, respecto de la excepción de minería de datos y textos, se ha quedado muy corta, ha sido demasiado modesta la directiva y solo la ha planteado para supuestos de investigación y no con fines comerciales. En fin, yo ya digo que son decisiones que tienen que estar muy bien reflexionadas con profundos y serios estudios del comportamiento de mercado, de los intereses de la industria y que no pase, ya digo, como ha pasado con ese derecho sui generis. Hay un profesor de Derecho Administrativo chileno que dice que cuando los juristas hablan de sui generis, Alejandro Vergara Blanco, cuando el jurista habla de sui generis es porque no sabe explicar. Cuando no tiene las respuestas para todo, acude a este término sui generis porque no sabe qué explicar o no sabe cómo hacerlo, no lo tiene muy claro. Esperemos que efectivamente cualquier decisión que se tome en esta área, que todavía hay muchas por tomar, responda a reflexiones serias y estudios, por ejemplo, de impacto, sobre todo como efectivamente señalaba Concepción. Michelle, el profesor... me gustaría, disculpa, me gustaría un poco complementar lo que dice Concepción, que sobre todo en un momento en el que el dato es un elemento tan importante, no solo de la perspectiva de la economía digital, sino también la perspectiva de cómo uno tiene que entrenar estos sistemas, particularmente las conexiones de redes, el algoritmo, para efectos de eventualmente, ya sea con una mayor o menor intervención de una persona, generar un producto deseado. Obviamente desde los movimientos de open source, desde los movimientos desde una política de datos abiertos, han sido bastante cuidadosos en sobreregular la data, sin perjuicio de la protección que existe a propósito de cuando hay datos de carácter personal o hay datos eventualmente que puedan constituir privilegios de carácter industrial, pero una sobreregulación a un dato, por ejemplo, a propósito de la regulación sui generis de las bases de datos, puede generar eventualmente que la proyección del desarrollo de la inteligencia artificial se frene, porque obviamente no tienes combustible para hacer que la máquina funcione. Y ese análisis tiene que ser inevitablemente un análisis desde la perspectiva del impacto regulatorio que tiene que tomar esta decisión. Por ejemplo, entiendo que las discusiones se han centrado últimamente en cuanto a el uso del Open Data y también eventualmente sobre eventuales formas de licenciamiento para los programas de inteligencia artificial. Hay que recordar que gran parte de obras que están creadas, software o programas computacionales que están creados, que tienen la capacidad eventualmente de hacer ya sea sistemas de deep learning o machine learning, tienen código abierto, lo que claramente provoca el hecho de seguir mejorando este tipo de tecnología. Por lo que, al parecer, la decisión de darle una protección sui generis a la obra algorítmica o eventualmente un algoritmo que no pueda estar protegido por ninguna de las fuentes o ninguna de las formas de protección que existen al día de hoy, es una decisión que tiene que ser tomada, yo creo, desde una perspectiva bastante armónica y desde también teniendo en cuenta cuál es el impacto que implica ello.
lo que claramente puede provocar no solo el hecho de que una persona tenga el monopolio sobre los resultados o eventualmente los resultados de esos sistemas, sino también eventualmente cuál es la proyección en el desarrollo de este tipo de tecnología. Efectivamente. Bueno, de hecho, entre las reflexiones que hace el trabajo de Concepción, pues hay muchas que se nos van a quedar por fuera. De hecho, ya nos quedan unos pocos minutos, pero una de ellas, la que tiene que ver con el registro, a mí me parece particularmente interesante y poco debatida. Yo creo que a lo mejor nos va a dar para otra charla, otro encuentro. Y así hay muchas otras y bueno, todavía están muchas cosas por definirse. Tenemos espacio para 2 preguntitas más. Nos quedan unos 5 minutos. Esperemos poder alcanzar a ver estas 2 preguntitas. Tenemos una del profesor, perdóneme si pronuncio mal su nombre, Laurent Monderiot. Ah, Laurent. Laurent. Qué gusto. Sí, le agradecemos, por cierto, su pregunta y que nos esté siguiendo. Nos dice: mil gracias, profesora Concepción, por su presentación. Nos interesa mucho el tema del registro de obras, efectivamente estamos todos de acuerdo. En el marco internacional, ¿usted no ve el riesgo con la creación de registros de provocar una desestabilización del convenio de Berna o al contrario, sería una medida para fortalecer por final o al fin, supongo, el convenio de Berna? Mil gracias por su respuesta, profesor, mil gracias a usted por su pregunta también. Adelante, Concepción, por favor. Logan, encantada, un placer de tenerte en el público, un orgullo. Muchas gracias por tu pregunta. No es fácil, pero en todo caso yo creo que lo que estamos haciendo es movernos definitivamente fuera del convenio de Berna. Estamos fuera. Esto de momento se debería plantear fuera del sistema y bueno, y luego ver de qué otra manera llegamos a acuerdos de lugar regional. Yo entiendo que desde luego en la Unión Europea debemos adoptar una solución uniforme para realmente, bueno, sea la que fuere, la que determinemos que va a ser más ventajosa, debería ser uniforme a nivel regional. Y luego más adelante, si al final se opta por un sistema registral, pues a celebrar acuerdos, como habitualmente, pero fuera del convenio de Berna. No creo que suponga ninguna convulsión. O sea, si al final los estudios indican que conviene proteger estos resultados y se opta por la vía del registro, cosa que yo no tengo clara. O sea, esto también lo digo, no es una de las opciones, pero realmente entiendo que se va a llegar a esa autonomía de los resultados, seguro, seguro. Esto va muy rápido, pero precisamente es la rapidez con la que está funcionando el mercado la que me hace dudar cada vez más de que la protección de esos resultados, pero sobre todo también de los sistemas, que es lo que se quiere proteger, merezca la pena. Si no hay otras vías para autorregular esta situación, porque de verdad que a nivel tecnológico los avances, bueno, pues no diré que van a la velocidad de la luz, pero si los comparamos con el resto de la historia que ya llevamos vivida, podríamos decir que sí. Claro, y no sé bueno, si aquí quisiera agregar una cosita, y es que efectivamente lo conversábamos antes fuera de pantalla, ¿no? El problema con estos temas es que uno se lanza a ofrecer reflexiones, opiniones sobre la base de lo que está ocurriendo hoy, pero mañana salen 3 cosas más. Salen 3 documentos más con directrices, con principios, que parece que hacen girar la conversación hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, lo que yo sí creo es que hay que fijar unos criterios de interés. Y esos criterios, por lo menos en el caso de Chile, faltan todavía. Yo creo que están un poco más difusos, sobre todo en el caso de Chile. Y en ese sentido quisiera cerrar con esta última pregunta, que yo creo que de alguna manera recoge todo lo que se ha conversado. Con respecto a los productos generados por inteligencia artificial, ¿es entonces el derecho de autor la vía para dar respuesta a qué hacemos con ellos? Parece que no, ¿o sí? ¿Qué opinan?
parece que hay otras muchas vías. A ver, vamos a darle en este caso la palabra a Juan Pablo y cerramos con Concepción. Yo creo que primero estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en el sentido de que nosotros como país tenemos que estar atentos de las discusiones internacionales para ver qué soluciones se están dando. Hay casos, se presentan casos bastante, digamos, complejos a nivel internacional y las cortes no han sido tan, o las oficinas de derechos de autor o de patente o de propiedad industrial no han sido tan armónicas en la forma de fallar. Hay que ver el caso, por ejemplo, en el que se otorgó ciertos grados de reconocimiento de una patente que luego se desconoció. Entonces, es un tema bastante controvertido al día de hoy. Y en ese sentido, yo creo que parece que el derecho de autor puede que no sea la mejor vía ahora, partiendo desde la legislación actual que tenemos en Chile. Eso no implica que un resultado de o particularmente una obra de carácter algorítmica, no tenga protección si es que puedes cumplir otros requisitos a través del set o el tool eventualmente de vías de protección. Puede ser eventualmente a través de secreto, eventualmente a través de ciertos privilegios industriales e inclusive también puede ser a través de que tú mismo establezcas protección a través de vías contractuales, con eventualmente si es que realizas licenciamiento u otras formas de franquicia a través de conocimiento que viene incorporado en esta obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante cuando discutimos sobre el derecho de autor volver a la génesis del derecho, pero también analizarlo en base al contexto del mercado mundial al día de hoy y ver si el derecho de autor quizás es la mejor vía para dar una respuesta en este punto. Porque si nos damos cuenta o nos analizamos a propósito de lo que sucede al día de hoy, por ejemplo, con los algoritmos, o sea, con los software que sí tienen protección por derechos de autor, aún hay problemas en cuanto a si pueden eventualmente, de qué forma se representa el derecho moral de un programador sobre su eventualmente fuente o no lo tiene o lo tiene, y hasta qué día tú puedes impedir que terceros utilicen esos códigos, si es que utilizan códigos de terceros. A propósito, todos estamos expectantes de la decisión de Oracle versus Google. Entonces, son discusiones importantes que quizás desde la perspectiva del derecho de autor tienen una génesis diferente y nuestro análisis más bien desde la perspectiva del desarrollo de ciertos mercados. Eso. Concepción. Pues Adelante. yo no sé si el derecho de autor es la vía o la única vía, creo que no, es la única vía para dar solución a este problema, pero lo que sí que sé es que la inteligencia artificial generativa, ¿cómo llaman? El desarrollo de la informática cognitiva, o algo así le llaman, va a dar un vuelco al derecho de autor y creo que muchas de las obras que actualmente se protegen, como mapas, proyectos a lo mejor de ingeniería, bueno, pues traducciones, obras funcionales que hasta ahora asociábamos actividades intelectuales, creativas y por tanto susceptibles de conducir a un resultado creativo, van a salir del sistema. O sea que al contrario, Eso entrar es más, van a salir otras. Interesante. Es mi bola del futuro me anuncia pero es una interesante, sí. Adelante, que se va a notar en cuanto a contenidos protegidos, sí. Claro, porque quizás antes había más dificultad y por ello mayor razón para protegerlas, pero ahora, ¿qué sentido podría tener? Interesante perspectiva, da para otro análisis. ¿Eh? Mandamos un dron, mira las carreteras, genera su algoritmo de los generativos adversariales que aprenden ellos solos, que generan su propio algoritmo del propio algoritmo perfeccionado y nos hace todo el mapa. Solo quisiera agregar que es también a propósito de la discusión que sucedió con la data producida por Internet de las Cosas, si es que eventualmente podía tener protección, porque claramente hay un carácter o un interés económico asociado y que claramente son más bien elementos funcionales que lo están utilizando, pero
no sé si es una obra en la perspectiva de lo que es el derecho de autor y particularmente desde la perspectiva de qué tipos de prerrogativa otorga el derecho de autor. Creo que eso es un punto súper importante de poder tenerlo presente siempre en la discusión en estos temas. Sí, Bueno, pero perdón, y adelante, cierro. sí. ¿Esos datos producidos por el Internet de las cosas no se consideran bases de datos sui generis? ¿De acuerdo? No en Europa. Por si se puede pensar a alguien del público que estaría protegido, pero le faltan los requisitos del esfuerzo y de la inversión. Claro, efectivamente, bueno, y otro de las respuestas que podemos dar es que, bueno, mientras tanto, efectivamente vamos a tener que ver caso a caso, porque habrá casos, de hecho, en los que señala Concepción en su trabajo muy bien, en los que las situaciones van a encontrar perfecto acomodo en la legislación vigente, pese a que haya sistemas de inteligencia artificial involucrados. No todos los casos van a ser iguales, por lo tanto, bueno, la jurisprudencia irá moldeando esos criterios de los que hablábamos. Entonces, ahí entiendo yo muy bien esa posición de Concepción con la que cierro. Bueno, ¿y si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no hacemos nada y simplemente dejamos que cada caso se decida de acuerdo a las particularidades por el momento? Efectivamente, porque esto tiene, en los temas de inteligencia artificial tenemos que hacer esa advertencia por el momento, con la tecnología hoy conocida y con las herramientas jurídicas de las que disponemos. Podemos observar, eso sí, que bueno, sería ideal poder contar con algunos conceptos y regulaciones estandarizadas o armonizadas, efectivamente, para facilitarnos mucho la vida, pero por el momento vamos a seguir atentos a este debate para proponer otras soluciones. Quiero cerrar agradeciendo a nuestros invitados. De verdad, el esfuerzo adicional, siempre lo digo, perdónenme, pero es que es un esfuerzo adicional muy grande hacer estas cosas en pandemia, pero también ha tenido estos maravillosos beneficios de que a pesar de la situación nos podemos reunir, podemos conversar sobre estos temas que nos gustan muchísimo, que nos apasionan. Así que gracias Juan Pablo, gracias Concepción, gracias a Pablo que debe estar por ahí escuchándonos y gracias a quienes nos acompañan desde sus casas. Los dejamos invitados para nuestros próximos conversatorios y para nuestro ciclo de charlas. Si quieren enterarse, revisen la agenda en la página web de la Universidad Autónoma y allá habrá muchos otros más y los dejo invitados. Muchísimas gracias a todos por su atención y con esto damos por terminada nuestra charla del día de hoy. Cuídense mucho y que estén muy bien.